13 nos propusimos investigar sobre el modelo económico impuesto por la última dictadura cívico-militar y sus repercusiones a partir del estudio de caso de Metalúrgica Tandil, fundada en 1949. Luego de realizar una serie de entrevistas, encuestas, lecturas y análisis del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pudimos analizar el clima de época desglosando sus repercusiones sobre Metalúrgica Tandil. La misma se había transformado en la empresa insignia del desarrollo industrial de nuestra ciudad para luego sufrir un parcial vaciamiento debido al modelo económico impuesto en el 76. Se empezó a poner muy peligroso desde que asumió Serrano, en el 74. A partir de ahí fue de terror. Había que tener un cuidado tremendo porque las patotas sindicales y la AAA andaban. Durante el siglo XX en Argentina hubo importantes actores económicos que se encargaron de la planificación, organización y ejecución de los sucesivos golpes de Estado. Era importante dejar a un lado la industria nacional y poder abocarnos a un modelo económico neoliberal. Para esto eran importantes dos cosas. Primero, terminar con el estado de bienestar y segundo, poder eliminar la organización obrera que políticamente era muy fuerte a partir de 1955. Estas dos cosas fueron fundamentales para poder organizar el último golpe cívico-militar, que va a comenzar el 24 de marzo de 1976. Bueno, vive un momento de crecimiento, digamos, desde fines del 40, como es creada en el 49, y tiene un crecimiento importante, diríamos que hasta el 55, en su relación con Yame. Después hay un declive. Cuando es comprada por Industrias Kaiser, vuelve a subir, y a partir de ahí, después es comprada por Renault. Entonces, Metalúrgica, durante el proceso, es una empresa muy productiva, pero con cada vez menos trabajadores. Y esa tendencia se mantiene hasta hoy. Pensemos que Metalúrgica tenía en el 75 prácticamente 2.000 trabajadores y hoy debe tener 200. A partir de los 50 es una empresa que empieza todo un proceso de transformación, empieza produciendo repuestos para máquinas agrícolas. Bueno, este es un proceso que larga en los 50 y que se va a expandir y a profundizar cuando Metalúrgica Tandil es comprada por Industrias Kaiser Argentina, la ICA, que es una empresa norteamericana que se asienta en Argentina. Para la ciudad de Tandil, la importancia de la industria metalúrgica como fuente laboral y productiva proponía un fuerte actor económico para la época, pero a partir de la década de 70, el ritmo de desarrollo del rubro metalúrgico disminuyó y fue protagónico el cierre de un importante porcentaje de fábricas. Y ya aparecen en los 30 comunistas organizando un sindicato, que era el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, en la empresa Vima. Ahí empiezan ya a organizar un cuerpo de delegados, empiezan a organizar un sindicato, empiezan las primeras huelgas en los años 30, en el 36 particularmente hay una huelga muy importante de este sindicato, y en donde empiezan los primeros intentos también de elaborar reivindicaciones y lo que se llamaban los pliegos de condiciones, y un intento de negociación entre trabajo y empresa, digamos, ¿no? Para llegar a algunos acuerdos. Ya diríamos que a partir del 45, 46, el sindicato reaparece ya organizado por activistas adheridos al peronismo, y el sindicato, digamos, empieza como un sindicato independiente, digamos, un sindicato, diríamos, prácticamente de empresa, un sindicato que tiene que ver con Vima. No hay trabajadores de otras empresas ahí importantes, casi todos los miembros del sindicato son de Vima, y después ese sindicato después va a ser sobre todo un sindicato que represente a Metalúrgica. Cuando Metalúrgica en 1949 es creado y empieza a crecer, entonces la proporción de activistas, delegados y dirigentes empieza a ser más claramente favorable a Metalúrgica, ¿no? Y después ese sindicato, que había nacido como un sindicato único, sindicato de empresa, se va a transformar en la seccional de la UOM. Dos grandes fábricas como son Metalúrgica y Vima, y todo un grupo grande de pequeños y medianos talleres que fabricaban diferentes cosas.
¿no? Por ejemplo, fabricaban molinos de viento para el campo, piezas para cosechadoras, carpintería metálica para las casas. Es decir, entonces hay dos grandes empresas, pero también hay multitud de talleres pequeños y medianos. Entonces, el sindicato tenía que representar a todos esos establecimientos. Entonces, generalmente el secretario general y el adjunto pertenecían a Metalúrgica. La mayor cantidad de votos venía de Metalúrgica Tandil. Entonces, las principales autoridades provenían de esa empresa. Pero también, como tenía que representar a todos los demás, vemos que los cargos menores son repartidos entre los otros establecimientos, ¿no? Yo trabajé en Metalúrgica desde el 10 de enero de 1967 hasta el 10 de mayo de 1977. En el principio, cuando yo entré, había un sindicato que era la UOA. Al poco tiempo, antes del 70, hicimos una asamblea y generamos, conseguimos que ASIMRA, el sindicato de supervisores y técnicos, se instalara en Tandil y nos anotamos todos ahí. Desde la militancia con mis compañeros de trabajo, fundamentalmente lo que se denunciaba muy fuertemente era la burocracia sindical. No se denunciaba tanto a la patronal. Sí se denunciaba, pero no era el eje. El eje era la burocracia sindical, denunciar los abusos y los fraudes, lo que hacía el sindicato oficial. Pudimos acceder a los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la DIPBA, los cuales exponen claramente la existencia de infiltrados de las fuerzas de seguridad en la fábrica, dejándonos indicio de la existencia de la convivencia de los directivos de la Metalúrgica con la dictadura cívico-militar. Había unos cuantos, todos caseros, todo bien casero. Vos te subías hasta arriba de un edificio con un rollo, lo atabas con una gomita y le ponías un pedacito de espiral prendido. Llega un momento, vos te ibas. Al rato se quemaba la espiral, quemaba ese era uno. El otro, depende de la época, tirabas arriba de un alero, de esos planos, tirabas un pedazo, un montón de papeles y el viento de a poco los iba llevando. Así, o sea, todos caseros. Y las otras directamente tirábamos. Teníamos una que era, pero había que tener auto para eso. En aquella época no. Ibas en el medio del tráfico, abrías la puerta del auto, dejabas en el suelo y los otros autos que pasaban los levantaban. En general, el que se usaba era tirarlos. En los documentos de inteligencia hay información de la participación política y gremial de los empleados. Los infiltrados marcaban objetivos claros, que debían ser controlados y vigilados, ya que pertenecían a organizaciones subversivas. Particularmente se nombra a montoneros. Estos documentos dejan en claro que las fuerzas de seguridad se habían infiltrado en lo más íntimo de las organizaciones sindicales, pudiendo así prevenir las acciones que se llevarían a cabo. Una cosa era estar antes del 24 de marzo en la fábrica donde había ciertas libertades y otra cosa es que estuviera el ejército vigilando total. Fue poco tiempo que estuvo el ejército, pero después siguió. Es que te vigilaban, que vos veías que te vigilaban. Sobre todo los que más o menos nos conocían como que teníamos una idea diferente a la que ellos querían, porque no soportaban la presión de sentirse tan apretados. Y otros tantos porque conseguían otra cosa y se iban. Más o menos la excusa era la misma. A partir del 69, 70, cambiaron la mentalidad, despidieron cantidad infernal de gente, sobre todo administrativos, y empezaron a cambiar algunos equipamientos y a cuidar un poco más la calidad. Y había que tener mucho cuidado, o sea, yo tenía que tener mucho cuidado, porque no solamente dependía yo de mí, sino que
yo tenía gente en mi casa que estaba guardada. Entonces, si viene, suponete que a mí se venía la policía a mi casa y encontraba a mi familia, bueno, cuando mucho se encontró un libro o panfleto. Ahora, si encontramos un buscado, estamos todos perdidos. También pudimos ver en los archivos que una vez finalizado el gobierno militar, las acciones de inteligencia continuaron hasta mediados de los años 90. Ante todo, informando la relación de los trabajadores con las acciones de los gremios, principalmente de la UOM, que es seccional Tandil. Entré en el año 86 a trabajar en Metalúrgica Tandil, el 4 de marzo del 86. Entré como obrero, como empleado. Trabajé medio día solamente en desterronado y después me llevaron a la sesión de hornos y de hornos no me moví más. Trabajé poco tiempo porque enseguida mi vocación me la dio y lo que era de delegado, los compañeros me votaron en el año 88 y de ahí no dejé nunca más. Yo cuando entré había 800 y pico trabajadores. Metalúrgica Tandil fue un actor clave de la economía de nuestra ciudad. Esta empresa constituía para el barrio en el que se ubica un fuerte símbolo de identidad y progreso, en el cual varias generaciones han formado parte de la comunidad de la fábrica. En el año 2002-2003, cuando vino después de la devaluación, Metalúrgica Tandil empezó a tener un impulso enorme y llegamos al año 2004-2005 con balance extraordinario. Ahí empezó el vaciamiento que yo vengo denunciando y que lo voy a ratificar acá. Se empezaron a vender todos los bienes, había un respaldo entre 14 y 20 millones de pesos, se lo llevaron porque despidieron al gerente general. Estas operaciones nunca jamás supimos a quién se la vendieron y dónde fue a parar la plata. Fuimos al barrio donde se encuentra Metalúrgica para conocer la opinión de los vecinos. Realizamos más de 200 encuestas y a raíz de ellas pudimos obtener algunas conclusiones. La mayoría de las familias que viven en el barrio hace mucho tiempo, inclusive antes de la fundación de Metalúrgica, están de acuerdo con el funcionamiento de la fábrica, ya que muchos de ellos pudieron acceder a un trabajo estable y vieron crecer el barrio. A su vez, los vecinos que tienen menos de 10 años en la zona están en desacuerdo con el funcionamiento de la fábrica por la contaminación, la suciedad y los ruidos. Hoy la situación en Metalúrgica Tandil está bastante complicada. Nosotros tenemos 189 compañeros. Creemos que Renault no la quiere más. Sabemos que no la quiere más. La han devastado. La planta está con un desgaste y una precariedad total. Y además hay un problema que es muy especial. Los puestos de trabajo están en condiciones deplorables y tenemos una industria del juicio de los vecinos por toda la polución que sale hacia afuera. Decir Tandil significaba pensar en la industria metalúrgica. El sonido de las sirenas, que marcaban el cambio de turno, mezclaban a cientos de vidas que latían al ritmo de la maquinaria industrial. El humo típico que salía de sus chimeneas representaba para nuestra ciudad progreso, trabajo, consumo. Pero una parte de la clase económicamente dominante pensaba un modelo distinto. Tenía planeado un futuro donde no había lugar para una industria nacional. El 24 de marzo de 1976, una noche larga y cerrada descendió sobre nuestro país. La maquinaria represiva se puso en marcha. La Argentina había cambiado, ya no había lugar para el modelo industrial. Los referentes sindicales defensores de los trabajadores fueron callados, desaparecidos, siendo una de las principales víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, el camino quedó libre para los negociados de los empresarios, quienes solo pensaron en la productividad, en la ganancia, en su ganancia. Metalúrgica Tandil así disminuyó sus latidos. Sí se mantuvo su producción en detrimento de la cantidad de trabajadores, dejando a miles de familias sin sustento. Un gran esqueleto de metal y cemento, un Tandil que debió reconvertirse económicamente optando por un medio que no tiene lugar para todos. Una industria sin memoria.